Hola, el día de hoy me encuentro con Delia Ferreira, presidente de Transparencia Internacional, quien nos honra con su visita a uno de los tantos capítulos que hay a nivel mundial y se encuentra en El Salvador, en el marco, bueno, luego de una serie de actividades del primer encuentro nacional anticorrupción que hay en El Salvador. Sí, realmente hemos estado ayer participando de ese encuentro, un encuentro muy interesante donde se muestra que las organizaciones de la sociedad civil pueden y deben trabajar con el sector público, con el sector negocios, con el sector académico para fortalecer su tarea de incidencia. Y hoy acabamos de estar aquí en Funde en la presentación de una investigación muy interesante con propuestas de políticas públicas muy concretas sobre el abuso de los fondos públicos, de los fondos llamados reservados, que han sido utilizados para terminar en los bolsillos de los funcionarios públicos. Así que es un día muy activo. Bueno, y quizás en ese sentido quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué rol, a su criterio, ha desempeñado las organizaciones sociales en la coyuntura latinoamericana? Sobre todo en esto de 2018 ha sido quizás el año de mayor crisis, no solo política, sino una recesión democrática que va desde Perú, Brasil y sube por Nicaragua y llega a El Salvador. Se tiene dos expresidentes condenados, bueno, no condenados, pero un proceso por malversación de fondos públicos. Sí, en realidad ya hace unos 4 años que el problema de la gran corrupción se nota muy marcadamente en la agenda pública de nuestros países, con presidentes, vicepresidentes, ministros o jefes de gabinete bajo investigación, otros presos y otros prófugos en muchos de los países de la región. En esa lucha contra la corrupción que estaría marcando, y ojalá que esto sea sostenible en el tiempo, el fin de la impunidad. Es decir, ya no vamos a mirar para otro lado, las instituciones judiciales, los ministerios públicos, los fiscales van a actuar y están actuando. El tema es cuán sostenible es esa pelea. En algunos países hemos contado con verdaderos campeones en la lucha contra la corrupción, que puede ser el caso del juez Moro y de los fiscales de Curitiba, en Brasil con el caso Lavallato o Odebrecht, que afectó no solo a Brasil, y esa es una característica de gran corrupción que es transnacional, es decir, hubo en América 12 países que habían contratado con Odebrecht o candidatos que habían recibido financiamiento. Odebrecht declaró que había financiado la campaña de más de 3.000 candidatos en la región, o sea que hay para todos los gustos. Y a ese modelo de los campeones se agrega otro modelo que ha funcionado en Guatemala o en Honduras, donde organismos amparados por una paraguas internacional colaboran con los organismos nacionales en la investigación, en el caso de la CICIG o de la MACI, y queda un tercer modelo, que es el que podría ser el caso de Argentina, donde los mismos jueces que durante décadas miraron para otro lado, o durmieron causas porque nunca se terminaban, o terminaron sobreseyendo a corruptos cuando había evidencia para condenarlos, esos jueces se han despertado y ahora están muy activos en la lucha contra la corrupción. En cualquiera de los tres modelos, el desafío que enfrenta Latinoamérica es la sostenibilidad de este parate a la impunidad. Hay que terminar con la impunidad y hay que hacerlo no esporádicamente porque se producen escándalos, sino como regla general. Y en ese sentido hay que trabajar institucionalizando y fortaleciendo a los organismos de control y a los organismos judiciales y a los ministerios públicos para que puedan ser eficientes y oportunos y rápidos en la lucha contra la corrupción y para que puedan poner un freno a la impunidad. Y en ese sentido yo creo que hace falta que cualquier organismo de control reúna 3 condiciones esenciales, que son la independencia del poder político y económico de turno, la capacidad operativa, eso significa recursos humanos, tecnológicos, presupuestarios, y también la capacidad jurídica, los dientes, digamos, para poder realmente ir a fondo, investigar a fondo los casos. En muchos países
cuando se investigan casos de corrupción, la justicia o los fiscales se encuentran con barreras a la investigación desde el punto de vista institucional, porque hay secreto bancario, porque la unidad de investigaciones financieras no da la información, o porque la unidad de impuestos tampoco da información, y esas barreras hay que levantarlas para que el organismo de control pueda avanzar eficientemente y en tiempo oportuno. Claro. No, y en ese sentido, creo que un fenómeno, la corrupción, ha atacado no solo a las instituciones centrales del gobierno donde se toman las decisiones, sino que también a otros autónomas. Y de hecho un estudio de la CEPAL revela que el 80% de la población latinoamericana piensa que la corrupción ha invadido a todo el gobierno. Sí, porque además de la gran corrupción, tenemos también los casos de pequeña corrupción, que es la que enfrenta el ciudadano de a pie, muchas veces cuando necesita acceder a un derecho o solicitar un beneficio del Estado y choca con un funcionario que explota su cargo para obtener algún beneficio ilegal. Y eso da la sensación de que esa es la forma normal de operar de los países y debemos cambiar eso. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, también hay ciudadanos organizados a través de organizaciones de sociedad civil. ¿Qué podemos hacer, además de ejercer Contraloría a través de solicitudes de acceso a la información pública? ¿Qué más podemos hacer y cuál es el rol que juegan estas organizaciones en ese sistema de pesos y contrapesos que se funciona en la democracia? Las organizaciones de la sociedad civil y nuestros capítulos en particular están capacitados, listos y tienen el expertise necesario para promover soluciones, realizar denuncias y participar activamente en los procesos de políticas públicas, en el diseño, la implementación y el monitoreo de esas políticas públicas. Instrumentos como los pactos de integridad, los observatorios de campañas políticas, las auditorías ciudadanas y muchos otros de los que los capítulos han ido creando, y nuestra región ha sido muy prolífica en esa producción de herramientas, muestran que podemos actuar en muchas áreas simultáneamente desde la sociedad civil organizada. ¿Qué queda a los ciudadanos? Los ciudadanos tienen un gran poder en el momento del voto. Y en nuestra región muchas veces escuchamos el argumento, bueno, sí, roba pero hace, y entonces lo sigo votando. Los ciudadanos tenemos que cambiar ese argumento y exigir que los partidos nos ofrezcan candidatos honestos y compromiso real de trabajo por la transparencia y coherencia en la acción entre lo que dicen y lo que hacen. Y el ciudadano tiene que participar no solo en el momento electoral, sino que tiene que estar informado y tiene que ser activo durante el periodo entre elecciones. En ese sentido, las nuevas tecnologías, por ejemplo, pueden ser una vía para activar esa participación con sugerencias, con propuestas, con denuncias. Los ALAC, por ejemplo, son otro instrumento muy valioso en ese sentido. Esa presencia del ciudadano no solo cuando vota. Y en nuestra región en particular, lo que hemos visto es la manifestación pública, las movilizaciones frente a los escándalos, porque la ciudadanía se ha indignado con los corruptos y ha salido a la calle. Yo quisiera hacerle una pregunta. Kevin Casas, el año pasado en su visita a El Salvador, dijo: no es cierto que existan, o no podemos afirmar que exista más corrupción, por lo menos más que antes. Entonces, ¿será que las nuevas tecnologías ayudan a divulgar un poco esa corrupción o esos escándalos? No, yo no creo que las nuevas tecnologías ayuden a eso. Lo que creo es que ahora hay más información y los medios de comunicación son centrales en la investigación de casos de corrupción y en la difusión. Entonces se conocen casos de corrupción que antes pasaban desapercibidos. Pero volviendo a la ciudadanía, esas movilizaciones no pueden ser permanentes, salvando el caso de República Dominicana, que con sus marchas verdes ha mantenido el esfuerzo y siguen marchando muy activamente. Lo que debemos hacer desde la sociedad civil, me parece, es ofrecer canales para
lo que yo llamo la etapa de la post-indignación. Ofrecerle a ese ciudadano que está muy enojado con la corrupción del Estado mecanismos para que mantenga su participación activa sin necesidad de salir a la calle a una movilización. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo de Funde. Un gusto visitar un capítulo más.